Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otro día más, esta vez para empezar nuestro recopilatorio o por fascículos de la revista The Economist, un análisis profundo y con varios vídeos que vamos a empezar hoy comentando qué es The Economist y quién está detrás de la financiación de esa revista prácticamente profética de lo que sucede en el mundo. Vamos allá. ¿Qué es The Economist? The Economist es una publicación semanal en lengua inglesa, con sede en Londres, Reino Unido, que aborda la actualidad de las relaciones internacionales y de la economía desde un marco global. Su primer número fue publicado en septiembre de 1843 bajo la dirección de James Wilson. Aunque por razones históricas se define a sí misma como un periódico, su formato actual es similar al de una revista. La publicación pertenece a The Economist Group, una sociedad editorial controlada al 50% por las familias Rothschild y Agnelli. El resto de las acciones son propiedad de inversores privados, incluyendo a los trabajadores. La plantilla está formada por más de 75 periodistas procedentes de los 5 continentes. Un consejo editorial se encarga de elegir al redactor jefe, que no puede ser cesado sin su consentimiento. Vamos a pasar a quiénes están detrás de esto. 50% tienen el control de la sociedad editorial Economist Group sobre la revista The Economist. Rothschild y Agnelli. Uno no suena más que otro, porque la familia Agnelli ha ido desapareciendo del mapa influyente de la economía y de las finanzas, sobre todo de los bancos también. Pero vamos a analizar quiénes son cada uno de ellos y el origen de ellos. Los Rothschild y los Agnelli. La familia Rothschild la habremos conocido muchas veces, ¿no? Por haber salido muchas veces en televisión, también una de las grandes familias banqueras del Club Bilderberg. Es conocida también como la Casa Rothschild o simplemente los Rothschild. Es una dinastía europea de origen judeo-alemán, algunos de cuyos integrantes fundaron bancos e instituciones financieras a finales del siglo XVIII. Y por consiguiente, acabó convirtiéndose a partir del siglo XIX en uno de los más influyentes linajes de banqueros y financieros del mundo, que, como decimos aquí en el canal siempre y en muchos otros canales importantes de YouTube, como la familia Rothschild significa que es una de las familias que está detrás del gobierno mundial, ese gobierno mundial que está compuesto por banqueros, por financieros, el mundo económico. Las multinacionales están siempre detrás de los gobiernos, ¿no? Indicándoles lo que tienen que hacer. A 5 hermanos de la rama austríaca de la familia se les otorgaron baronías hereditarias del Imperio de los Habsburgo por el emperador Francisco I de Austria en 1816. La rama británica de la familia fue elevada a la nobleza por la reina Victoria, con lo cual, como estáis viendo, son familias que están totalmente ligadas a la monarquía, sobre todo británica. ¿Cómo va a pasarles algo malo a estas personas cuando son los que manejan que la monarquía británica siga siendo prioritaria en Reino Unido? También pasamos a la familia Agnelli. La familia Agnelli es menos conocida, es una histórica familia del capitalismo italiano. Los orígenes del poder político, económico, financiero e industrial de los Agnelli se encuentran en la incipiente industria automovilística, por ejemplo Fiat, que se formó en el Piamonte italiano, los albores del siglo XX. Los Agnelli son desde sus inicios los accionistas principales de, como hemos dicho, la Fiat, mayor grupo industrial y automovilístico italiano, fundado entre otros por Giovanni Agnelli en 1899. En la actualidad, John Elkann, su tataranieto, es presidente del grupo. Muchos de los miembros de esta familia han participado en la vida política italiana. Giovanni Agnelli fue senador del Reino de Italia. Gianni Agnelli fue nombrado senador vitalicio, o Susanna Agnelli ocupó el puesto de ministro y Umberto Agnelli fue también un parlamentario del Parlamento italiano. ¿Os dais cuenta? Como mucha gente que forma parte de del terreno económico financiero está siempre metida en la política, sea directamente, como ser un parlamentario o un ministro incluso, o indirectamente, manejando los hilos por detrás de los gobiernos, ordenándoles lo que tienen que hacer para el porvenir del país. Ya sabéis, las organizaciones financieras o bancos financian las empresas contratan gente
esa contratación de gente hace que el país sea estable y que no haya revoluciones entre las personas, con lo cual lo tienen muy bien montado. Pero vamos a seguir con la revista The Economist, que es lo que aquí nos ocupa, aunque era importante hacer este inciso sobre las familias Rothschild y Agnelli. ¿A qué se dedica específicamente la revista The Economist? The Economist sigue una línea editorial liberal que apoya la libertad económica, el libre comercio, la globalización, la inmigración y el liberalismo cultural, y que ha sido definida por ellos mismos como un producto del liberalismo de Adam Smith y David Hume. Busca influir entre cargos de responsabilidad política y económica, por lo que su público objetivo es de clase alta y está familiarizado con el lenguaje económico. La publicación ha sido reconocida en el ámbito periodístico por el rigor de sus artículos, que no suelen ir firmados. El Consejo Editorial se hace responsable colectivamente de la información. Raramente un artículo es firmado en The Economist y raramente un artículo no es firmado en un medio de comunicación tradicional. Con lo cual aquí vemos que alguien sabe más de la cuenta, pero que tampoco quieren decir quién es el que sabe eso. Problema muy grande el que se sitúa aquí en esta revista, puesto que vemos que hay alguien detrás de la revista que sabe muchas cosas, pero que no quiere dar su nombre. Cuando hay secretismo, hay algo oculto. La historia de The Economist no es muy larga, pero es muy interesante, puesto que ha acertado muchas cosas, ¿no? The Economist fue fundado por James Wilson, banquero y empresario escocés, para exigir la derogación del arancel a la importación de grano y defender el libre comercio. La línea editorial, por ejemplo, es muy interesante porque se titula Liberalismo económico, esa línea editorial, pero vemos cómo hay un liberalismo económico, pero también hay críticas hacia lo que puede venir. Es decir, si usted vota a esta persona, puede hacer que el fin del mundo llegue, por ejemplo, porque también son líneas editoriales muy catastrofistas. A Trump se le ha criticado mucho en esta revista porque Trump critica el liberalismo económico, con lo cual lo que hace es la revista lo que hace es criticar ferozmente ese punto de vista, porque no interesa. Daros cuenta que los banqueros y los financieros lo que más buscan es tener el dinero de todas las partes del mundo. ¿Y cómo se puede tener el dinero de todas las partes del mundo de manera fácil? Recogiendo ese liberalismo económico o la globalización. ¿A quién ha criticado The Economist? Personajes públicos por corrupción, deshonestidad. Entre los cargos denunciados, por ejemplo, se encuentra el Banco Mundial, expresidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, o el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, quien les apodó The Economist. Silvio Berlusconi les llamaban comunistas a los de la revista. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, o la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. El presidente de Venezuela también, Nicolás Maduro. Todas las personas que han sido más reticentes a la globalización. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, que ahora es el presidente. The Economist también defendió el juicio político a Bill Clinton por el escándalo Levinsky y a la dimisión de Donald Rumsfeld tras revelarse las torturas de Abu Ghraib. Como no, hay siempre amigos entre las altas esferas financieras, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, la persona que se encarga, la redactora jefe de The Economist, es Zanny Minton Beddoes, desde 2015. ¿Y por qué hace The Economist este tipo de portadas que luego resultan ser verdad en algunos casos y que es a futuro? Es decir, lo que intentan hacer es prever lo que va a suceder. ¿Por qué saben tanto estas personas, ¿no?, de The Economist? The Economist también está, por ejemplo, especializado en tablas estadísticas e índices propios con reputación a nivel internacional. El índice Big Mac se llama estas estadísticas a nivel global. Este índice Big Mac se publicó por primera vez en 1986, cuando se empezó a un poco profetizar lo que se podía hacer, podía convertirse el mundo, ¿no? Índice Big Mac.
índice publicado por la revista The Economist y es elaborado a partir de una investigación no científica que permite comparar el poder adquisitivo de distintos países donde se vende la hamburguesa Big Mac de McDonald's. Pero parece un poco absurdo que esta revista se ponga a analizar los diferentes puntos de vista sobre Big Mac de McDonald's y sus estadísticas en el mundo. Pero siempre se ha dicho que empresas como McDonald's son el reflejo del mundo hacia el exterior. Es decir, el reflejo, por ejemplo, de la empresa hacia el exterior o el reflejo de los países hacia otros países. Pero aquí vemos una cosa muy importante. ¿Qué es o cuál es el secreto de The Economist a la hora de analizar las estadísticas y cómo puede prever algún acontecimiento con muchos años de anterioridad, o sea, con muchos años de antelación? El índice basa su sistema en la teoría de la paridad del poder adquisitivo o PPA, que sostiene el concepto de que el dólar debe comprar la misma cantidad de bienes o servicios en todos los países. Es decir, siempre buscará esta revista The Economist, con las familias Agnelli y Rothschild de por medio, afianzar Estados Unidos como la potencia mundial y el dólar como moneda de cambio. El dólar como principal moneda de cambio a la hora de realizar el comercio exterior. Importante saber esto, porque desde aquí podremos empezar a analizar las portadas de The Economist sabiendo esto. Vamos a partir desde esta base y vamos a hacer un recorrido sobre las portadas de The Economist y lo que luego ha sucedido en el futuro, para saber si realmente The Economist sabe cosas sobre el futuro, si son casualidades o realmente este índice que parece absurdo, el PPA, el índice Big Mac, tiene algo que ver con todas estas predicciones. Con esto tenemos muchas cosas de las que hablar o de las que debatir. Este es el primer vídeo de una serie de vídeos que vamos a analizar sobre The Economist, sobre todas las portadas, y que seguirá actualizándose con el tema de las nuevas portadas que vayan a salir de esta revista. Aquí dejamos unos enfoques muy claros sobre lo que es The Economist. The Economist es una revista que se considera liberal. Liberalismo económico, una globalización necesaria en el mundo, según esta revista, que recordemos que todo es subjetivo y que los que están detrás son dos familias muy importantes de banqueros y financieros en el mundo, como son las Rothschild y la familia Agnelli. Esta globalización hace que esas familias sigan siendo las familias influyentes de las que se habla. Después tenemos el tema del por qué The Economist hace lo que hace, es decir, generar una ola de opinión pública favorable hacia las familias que están detrás de esta revista. ¿Cómo? En vez de decir que la familia Rothschild es la mejor del mundo, lo que se hace es decir qué es lo malo que pasaría si la gente no apuesta por la globalización, por la liberación económica. Esto implica que la gente acepta socialmente todas las decisiones que tomen los gobiernos supeditados a los bancos, que es lo que simboliza esta revista The Economist. El generar miedo con sus portadas apocalípticas siempre, y portadas que han sido después predicciones acertadas. No hay nadie que sea una persona que vea el futuro, un vidente, sino que esta revista tiene mucha influencia a nivel global. Hay familias detrás de banqueros y financieros, lo vuelvo a repetir, con lo cual tenemos cada vez más claro que la teoría acertada es la que los bancos están detrás de los gobiernos, indicándole lo que tienen que hacer. Y por último, tenemos un índice extraño, el índice Big Mac, el índice de una hamburguesa de McDonald's, que desde 1986 se utiliza como una estadística, un índice que está acreditado en el ámbito periodístico internacional como algo importante a la hora de analizar la situación económica del globo, o sea, del planeta. Con lo que tenemos aquí una clave muy importante sobre lo que puede ser el futuro gracias al índice Big Mac o al PPA. El PPA, recordemos que es la paridad del poder adquisitivo, en la que
dicen claramente que el dólar debe comprar la misma cantidad de bienes o servicios en todos los países. Una globalización que está claro que va a seguir siendo así. Donald Trump tiene mucho poder, mucha influencia y está loco, se dice por ahí. Pero ¿a que no habéis visto ninguna decisión demasiado importante realizada o decidida por parte de él mismo? Aquí tenemos una de las claves por las cuales decimos nosotros que los bancos y las instituciones financieras están detrás de los gobiernos. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle like, suscribiros, también visitar Facebook, Twitter y WordPress para más información, novedades o preguntas que tengáis sobre el canal y, por supuesto, comentar vuestras teorías y opiniones sobre el primer vídeo que hacemos de The Economist y qué es lo que opináis vosotros de esta revista, quién está detrás, qué puede suceder y por qué saben tanto. Muchas gracias, como ya he dicho, y hasta la siguiente, amigos. ¡Hasta luego!